Hola amigos, por aquí tenemos el desafío número 76 que se ve muy impresionante. Como siempre puedes solucionarlo en tu cuaderno y dejarme en los comentarios tu respuesta. Ahora, como habíamos dicho, pues en la miniatura del video vamos a solucionar esta ecuación exponencial sin utilizar los logaritmos. Para ello pues hay una sola forma de solucionar esta ecuación exponencial, que es que todo este exponente con el exponente del lado derecho, es decir, los dos exponentes, tienen que hacerse cero. Solo así puede satisfacer la ecuación exponencial. Porque fíjense, si todo lo que tengo en la caja se hace cero, me quedaría 5 a la 0. Y del lado derecho me quedaría 7 a la 0. Si todo lo que está en la caja se hace cero. Por lo tanto tendríamos 1 igual a 1. Y así pues le daríamos solución a la ecuación exponencial, ya que tendríamos pues una igualdad. Por lo tanto lo que vamos a hacer es igualar a 0 ambos exponentes. Primero por aquí voy a igualar a 0 x al cuadrado más x. Esto igualado a 0. ¿Sí? Este exponente de aquí. Y por acá voy a igualar x al cuadrado menos 1 igual a 0. Muy bien. De aquí podemos sacar factor común x y nos queda dentro del paréntesis x más 1. Y esto es igual a 0. Y esto está bien realizado porque fíjense, x por x me da x al cuadrado y x por 1 me da x. De aquí nosotros podemos igualar, como se está multiplicando esta x por lo que está en el paréntesis, puedo igualar esta x de afuera con el 0 y lo que está en el paréntesis también igualarlo con 0. De aquí ya he obtenido una posible solución. Y de aquí pues despejando x me queda que x es igual a menos 1. Y he obtenido otra posible solución. De aquí vamos a obtener otras dos posibles soluciones. Me queda despejando x al cuadrado, me va a quedar el 1 al otro lado como positivo. Luego tenemos que aplicar la raíz cuadrada en ambos lados de la igualdad. Pero si aplico raíz cuadrada a una x al cuadrado, entonces aquí por leyes pues de los valores absolutos voy a obtener más menos la raíz cuadrada de 1. ¿Sí? Este 1 lo borré para volverlo a poner de nuevo más acá. Pero lo que quería que vean pues es que aquí vamos a obtener dos soluciones, una con positivo y otra con negativo. Por lo tanto vamos a tener que x va a ser igual a más menos la raíz de 1, que es 1. Entonces por aquí tenemos que x puede valer 1 positivo y que puede valer menos 1. Entonces fíjense, nosotros tendríamos tres respuestas diferentes. Que x vale 0, que x vale menos 1 y que x vale 1. A esta no la tomo en cuenta porque es la misma solución de aquí. Ahora no siempre satisfacen estas soluciones a mi ecuación exponencial. Así que por aquí voy a hacer la comprobación con x igual a 0. Si hacemos la comprobación me quedaría 5 a la 0 al cuadrado, vamos a ponerlo por aquí, a la 0 al cuadrado más 0. Y esto va a ser igual a 7 a la 0 al cuadrado menos 1. 7 a la 0 al cuadrado menos 1. Muy bien, por aquí tenemos que 5 a la 0, porque pues tenemos sumando 0 al cuadrado más 0. Igual. Por aquí tenemos 7 a la 0 al cuadrado menos 1. Entonces nos queda 7 a la menos 1. Del lado izquierdo tenemos 1 porque cualquier número elevado a la 0 que no sea 0 me da 1. Y por aquí nos queda por propiedades de los exponenciales un séptimo. Como no es una igualdad, eso quiere decir que esta de aquí no es solución para mi ecuación exponencial. Ahora vamos a ver por aquí la comprobación de x igual a menos 1. Y como tarea te va a quedar hacer la solución con x igual a 1 y dejarme en los comentarios si es realmente una solución o no de mi ecuación exponencial. Entonces vamos a ver con menos 1. Tendríamos 5 elevado a la menos 1. Fíjense, x vale menos 1 al cuadrado. Esto tenemos que ponerlo en paréntesis. Más... y entre paréntesis x que vale ahora menos 1. Y esto va a ser igual a 7 elevado a la x al cuadrado, de nuevo menos 1 al cuadrado y menos 1. Muy bien, por aquí tenemos 5 elevado a la menos 1 al cuadrado,
que me da 1 positivo. Multiplicamos más por menos, me da menos 1. Y esto va a ser igual a 7 de menos 1 al cuadrado, que es 1 positivo, y menos 1. Obtenemos del lado izquierdo 5 a la 0 y del lado derecho 7 a la 0. Por lo tanto, tenemos que 1 es igual a 1. Y esta sí es una igualdad. Por lo tanto, x igual a menos 1 sí es una solución y sí satisface mi ecuación exponencial. Ahora, como habíamos dicho, pues tu trabajo es hacer con este valor de aquí y dejarme en los comentarios si es que es una solución para mi ecuación exponencial. Déjame saber en los comentarios si te gustó el video y no olvides de suscribirte para que no te pierdas el próximo desafío. Nos veremos en otra ocasión. Chao, chao.